Ya, cosas muy desagradables que por el momento no íbamos a tocar. Bueno, ahora reventó todo. Hoy llegó esto, fuente oficial, y dice: Netanyahu interrogado por 8ª vez por la policía de Israel en casos de corrupción. El primer ministro Netanyahu está siendo interrogado por la policía en relación con un caso de el caso 4000, caso Bezek. Hay una tonelada de casos en el que se sospecha que el jefe de gobierno recibió una cobertura positiva de la agencia Walla a cambio de favores a su propietario. Esto es lo más suave. El hecho es que la tradicional alianza estratégica entre Washington e Israel se va a poner a prueba ahora, ¿no? Porque esto es solo el comienzo. Y ya verán ustedes cómo empiezan a complicarse las cosas para Netanyahu y cómo se ha barrido bajo la alfombra. Pero incluye también a la primera dama, que se las trae, ¿no? Recuerdan que una vez le dijimos fuerte temperamento, ¿no? Una vez una empleada le quemó una sopa, tiró la ropa de la empleada a la calle, después tiró los zapatos y después le tiró la maleta. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero el hecho es que Netanyahu está hundido en corrupción. Y ya verán por qué lo decimos, y no somos nosotros, son las agencias internacionales e incluso lo que está llegando desde Israel, como lo que tengo acá. Este hombre se le acabó el ser el vivo, el inteligente, el que arregla todo hablando. Netanyahu ha sido interrogado 7 veces durante 2017 en diversos expedientes de corrupción, en 2 de los cuales es considerado sospechoso por la policía, que ha recomendado a la Fiscalía que sea procesado. El primer ministro declaró este viernes bajo caución en el caso Bezek, que indica que la policía se reserva el derecho de considerarlo más adelante sospechoso. La investigación 4000 dio un salto cualitativo el pasado mes con las detenciones del ex asesor de comunicación de Netanyahu, Nir Hefetz, y el magnate Shaul Elovich, dueño de la empresa de telecomunicaciones Bezek, la agencia de noticias Walla, y él supuestamente habría recibido sobornos a cambio de dar una cobertura positiva a la familia del primer ministro, que vaya que la necesitabas. También fue arrestado Shlomo Filber, el director general del Ministerio de Comunicaciones, que será inculpado al primer ministro de firmar un pacto con la Fiscalía para ser testigo del Estado. Otro confidente de Netanyahu pacta con la Fiscalía para declarar en casos de corrupción. La policía tiene previsto también pedir una declaración a Netanyahu sobre el caso 3000, en el que se sospecha que algunos representantes del Estado recibieron sobornos para influir en la compra de submarinos de la naviera alemana ThyssenKrupp, a pesar de la oposición del propio Ministerio de Defensa. ¿Cuánta comisión había debajo? El primer ministro es considerado sospechoso de los delitos de fraude, abuso de confianza, soborno por la policía en el caso 1000, que investiga la recepción de lujosos regalos a cambio de favores, y el 2000, que estudia un intento de pacto con un periódico para recibir una cobertura favorable a su imagen a cambio de reducir la distribución del diario rival. Vaya. Netanyahu ha negado reiteradamente todos los cargos y atribuye a falsas acusaciones y a una campaña de persecución. No obstante, otro confidente de Netanyahu pacta con la Fiscalía para declarar y cantó como Pavarotti. El asesor de comunicaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, Nir Hefetz, aceptó convertirse en testigo del Estado en casos de corrupción que implican al jefe del gobierno. Partidarios y enemigos a la orden del día con este escandalazo. Según el diario Yediot Aharonot, se espera que Hefetz incrimine a Netanyahu en el caso 1000 sobre regalos ilícitos y en el 4000, que investiga si Shaul Elovich, dueño de la empresa de telecomunicaciones Bezek y el portal de noticias Walla, recibió sobornos a cambio de dar una cobertura positiva de la familia del responsable del Ejecutivo, es decir, Netanyahu. Hefetz fue arrestado junto a Elovich hace 2 semanas y ayer fueron puestos en arresto domiciliario. Durante la investigación 4000, también fue detenido el exdirector general del Ministerio de Comunicaciones y colaborador de Netanyahu, Shlomo Filber, que inculpó en los interrogatorios al primer ministro tras firmar el mes pasado un pacto con la Fiscalía para ser testigo del Estado. Parece que los buenos tiempos han quedado atrás y están involucrados tanto él como la primera dama, ¿no? El rodearse de grandes figuras y buscar la talla mundial como corresponde, ha quedado atrás.
El ex responsable del personal de la oficina del primer ministro, Ari Haro, fue el primero en aceptar el año pasado ser testigo del Estado en los expedientes 1000 y 2000, con que la policía considera sospechoso al jefe de gobierno y ha recomendado a la Fiscalía que sea procesado. Bibi, como es conocido, tiene en su biografía varios superlativos, como el jefe de gobierno más joven de la historia del país, llegó al cargo con 47 años, también fue el primero en haber nacido después de la fundación de Israel, primer gobernante nacido después de la fundación de Israel en el 49. Y si todo va como desea, romperá el récord de permanencia en el puesto si alcanza septiembre como primer ministro. Nació en Tel Aviv, en el seno de una familia laica, sionista e intelectual. Su madre Tzila nació en Petah Tikva en 1912. Su padre Ben-Zion emigró de Polonia en 1920, un gran patriarca muy respetado, con su familia a lo que entonces era el mandato británico de Palestina. Benjamín fue el segundo de 3 hijos. Cursó sus primeros años de primaria en Jerusalén, el resto en Estados Unidos, en un suburbio de Filadelfia, donde su padre, experto en historia de los judíos en España, fue profesor universitario. Allí el adolescente Netanyahu fue activo en el club de debate de su instituto y entrenó la capacidad argumentativa. Más tarde sirvió en la unidad élite del ejército, Sariyet Matkal, y participó en misiones con nombre y contenido de leyenda, como la Operación Infierno en el 68 y Sótopo en el 72, en la que, comandado por el también futuro primer ministro Ehud Barak, rescató el vuelo 571 de Sabena, secuestrado por la organización terrorista palestina Septiembre Negro, resultando herido de bala. Tras su servicio militar, volvió a Estados Unidos para estudiar arquitectura en el prestigioso MIT de Massachusetts y interrumpió sus estudios para servir en la guerra de Yom Kippur del 73. En cuanto terminó la contienda, volvió a Estados Unidos para graduarse también en economía. Durante su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Harvard, su hermano mayor Johnny murió en otra operación militar, en Entebbe, el famoso rescate de un avión secuestrado en Uganda, y fue el héroe, ¿no? Porque el único que murió fue el jefe de los supercomandos, el hermano de él, pero lograron el cometido. Hefetz, la esposa y el hijo de Netanyahu pueden influenciarlo en cuestiones de defensa. El ex asesor de medios del primer ministro Benjamin Netanyahu, Nir Hefetz, firmó un acuerdo con la Fiscalía para declarar como testigo de Estado en contra de su jefe, el propio Netanyahu. Hefetz dijo a la policía que Netanyahu era muy influenciable por su esposa Sara y su hijo Yair. Y dijo textualmente, las decisiones en la residencia del primer ministro eran estrafalarias. Altos oficiales de la defensa tomaban una decisión, pero luego Yair les gritaba. Sara hacía una escena y él cedía, contó Hefetz a los investigadores según el diario Yediot Aharonot. Bibi, inspirando la influencia por su hijo Yair, mostrando una carencia de responsabilidad nacional y tomando decisiones que dañaron el interés de Israel y la seguridad del Estado de Israel, relató Hefetz a sus asociados. Yair también dañó a su padre y a su país, y es por eso que en octubre de 2017 simplemente él no podía soportar la presión de su familia. Me di cuenta que la era de Bibi había llegado a su fin, después de 4 periodos gubernamentales consecutivos, y que iba a ser imputado conmigo o sin mí. Hefetz alega que las decisiones influenciadas por el hijo y la esposa de Netanyahu condujeron a la crisis del monte del Templo de Jerusalén, luego que Israel colocara detectores de metal en el acceso al sitio sagrado para incrementar la seguridad del lugar, y otra crisis con el gobierno jordano tras los disparos en la embajada israelí en Amán. Ambos eventos tuvieron lugar meses antes de que Hefetz abandonara su puesto como asesor y vocero de la familia de Netanyahu. En el marco del acuerdo se estima que Hefetz, hay el acuerdo y por eso está cantando como Pavarotti, ¿no?, habiendo sido el brazo derecho de él, incriminará a Netanyahu en el caso de los regalos ilícitos, caso 1000, y el caso Bezek, caso 4000. También brindará testimonio en el caso 1270, presunto intento, oigan bien, de sobornar a la jueza Gila Gerstel con su nombramiento como fiscal general a cambio de cancelar un caso contra la esposa del primer ministro, Sara. Un comunicado emitido en nombre del primer ministro desestimó el testimonio de Hefetz, diciendo que los comentarios atribuidos a Nir Hefetz sobre Sara y Yair Netanyahu son absurdos. Durante más de 7 años, Nir Hefetz fue excluido totalmente de recibir información de inteligencia, de diplomacia o de seguridad, y de la toma de decisiones sobre estos asuntos.
Por lo tanto, las afirmaciones que se atribuyen carecen de fundamento. Los colaboradores cercanos de Netanyahu se mofaron cruelmente de Heifetz, diciendo: la información más secreta de inteligencia que Nir Heifetz recibió ha sido sobre el estado de salud de Kaya, es decir, la perra de la familia Netanyahu que murió. Bueno, recientemente Heifetz logró un acuerdo con la Fiscalía que le confiere inmunidad plena ante un eventual procesamiento, y se une a otros dos allegados del primer ministro que también se han convertido en testigos del Estado. El ex jefe del gabinete de la oficina de Netanyahu, Ari Harov, el suspendido fiscal general del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber. Trump presume de su alianza con Israel en un momento delicado para Netanyahu. Le tira un cable, pero lo que barrió bajo la alfombra Netanyahu no garantiza ningún futuro para él. La Casa Blanca suele organizar conferencias de prensa cuando Trump recibe visitas de aliados importantes. Se limitó esta vez a programar a última hora una breve interacción con periodistas, pero en el despacho oval, es decir, el despacho privado del presidente, en un aparente intento de esquivar las venenosas y muy fundamentadas preguntas sobre las acusaciones de corrupción contra Netanyahu. Bueno, todavía se le puso la alfombra roja, pero la cosa se puso roja de vergüenza. La estrategia tuvo éxito. Ambos líderes pudieron centrarse en proyectar unidad respecto a la reciente decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que sin duda era un compromiso para salir electo presidente, y trasladar así la embajada estadounidense que actualmente está en Tel Aviv. Nuestra relación nunca ha sido mejor, aseguró Trump, sentado junto a un sonriente Netanyahu hasta ese momento. Preguntado por los periodistas, Trump dijo que podría viajar a Israel para inaugurar formalmente la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y prometió que esa misión estará construida muy rápido. Estamos pensando en que vaya. Si puedo iré, afirmó Trump, declarando que viajaría a Jerusalén en mayo o más adelante. La intención de Washington es inaugurar el 14 de mayo, el día del aniversario de la creación del Estado de Israel, una pequeña delegación de la misión diplomática, compuesta por el propio embajador y 4 o 5 asesores más, mientras se construye una sede definitiva, porque la embajada actual de Estados Unidos en Jerusalén es brutalmente importante, tiene muchísima tecnología y seguridad, y no se puede hacer lo mismo tan fácilmente. Ahí está la invitación para ir a la Casa de Gobierno de Estados Unidos. Netanyahu alabó el Trump y comparó su relevancia con la Declaración Balfour de 1917. Vaya, esto sí que es jalar mecate. En la que entonces el secretario de Exteriores británico prometió a los judíos todo. Vean la limusina blindada que le mandaron y lo recibe a la puerta lateral. Netanyahu. Trump resume su alianza con Israel en un momento delicado para Netanyahu y trata de hacerlo aparecer como en los mejores momentos. Salen a recibirlo al pie de la puerta lateral para la limusina. La Casa Blanca, como dijimos, suele organizar conferencias de prensa cuando Trump recibe visitas de aliados importantes. Pero esta vez todo quedó en una extraña intimidad. Y preguntado por los periodistas, Trump dijo que podría viajar a Israel, como lo reiteró, para inaugurar formalmente la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y prometió que la construirán lo más rápido posible. Va a ser complicado esto. Netanyahu alabó el anuncio de Trump y comparó su relevancia con la Declaración Balfour, que no es poca cosa, ¿no? Lo volvió a hacer aquí. Y el pueblo judío tiene una gran memoria, y esto es algo que nuestro pueblo acordará durante años y años, aseveró el Bibi. Como se ve, la cosa se recalienta, y el presidente Trump está asumiendo un riesgo político, pero es fiel con su aliado. Manifestó el Bibi que no ha habido un plan de paz estadounidense. Bueno, aquí lo de siempre, las bilaterales. No hay gestos sino de preocupación, y luego la alfombra roja hacia el lugar donde esperan los periodistas, en este caso la foto de familia, podría decirse, protocolo que se da habitualmente a todos los jefes de Estado invitados a la Casa Blanca, la lateral tomada desde el césped sur, y
Una manera de decir, estamos en perfecta conjunción, la gestualidad lo dice todo. Pareciera como que Trump le está dando consejos a Bibi, ¿no? Y todo con las cámaras previamente preparadas para poder tener luego la reunión de familia, ¿no? Esta es una de las zonas privilegiadas y más o menos íntima para grandes ocasiones en la Casa Blanca. No estaba muy sonriente Trump, ¿no? Sabe que está manejando una papa muy caliente. Y Netanyahu dará un discurso en la conferencia anual del principal grupo de presión, el lobby israelí en Estados Unidos, la AIPAC, que asistieron al vicepresidente estadounidense Mike Pence y a la embajadora de ese país en la ONU, Nikki Haley. Y desde luego esto no se termina aquí, definitivamente. Como dijimos, la Casa Blanca suele organizar conferencias de prensa cuando se reciben visitas importantes, pero esta vez prácticamente no existió tal cosa, ¿no? Y otra cosa, el principal encargado del proceso de paz en el gobierno de Trump es su yerno, Jared Kushner, quien ha perdido peso en la Casa Blanca después que se le negara el acceso, como dijimos, a la información de alto secreto. Algo pasó allí, Trump se enojó y le quitaron los privilegios. Tomas y más tomas, siempre lejanas, ni una pregunta de los periodistas, gestualidad para indicar solidaridad. Netanyahu expresó que la situación deseada que los palestinos quieran resolver el conflicto, pero añadió, ¿es esta la situación? No lo sé. No podemos mantener una negociación con alguien que no quiere venir a la mesa, reiteró Netanyahu refiriéndose a los palestinos. Todo el mundo quería la oportunidad de fotos, pero fue en el salón de reuniones. Una vez más, el primer ministro acusó a los palestinos de tratar de escapar de las negociaciones. En su residencia oficial por varios casos de corrupción. Investigadores de la policía israelí llegaron al lugar. Netanyahu deberá responder a las sospechas de haber recibido importantes regalos y beneficios de empresarios en el marco de una investigación por sobornos y fraude. Después la Fiscalía decidirá si abrir una investigación criminal en la que se le podrían imputar delitos de fraude, ruptura de la confianza y aceptación ilegal de regalos. Todavía no celebréis, dijo el mandatario a la oposición horas antes de ser cuestionado y porque las alegaciones, sostuvo, no tienen fundamento. En ellas también están implicados varios miembros de su familia como su esposa. Mientras que Likud, su formación política, considera que todo se trata de una campaña orquestada para dañar la imagen del líder israelí. La policía tardó más de una semana en conseguir una cita en la apretada agenda del primer ministro para este interrogatorio, que está siendo transmitido en tiempo real a altos cargos de la policía y la fiscalía. La instrucción incluye 50 testimonios, incluido el del empresario judío estadounidense Ron Lauder, viejo amigo de Netanyahu, que confirmó haber dado varios regalos al primer ministro y financiado un viaje al extranjero para su hijo Yair. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rodeado por el escándalo de corrupción, volvió a atacar contra el informe policial que recomienda que sea imputado. Según Netanyahu, el informe tiene tantos agujeros como un queso suizo, razón por la cual no va a renunciar de su cargo. Ante todo, quiero asegurar que la coalición gobernante está estable. Ni yo ni otros tenemos planes para realizar una elección anticipada. Trabajaremos juntos hasta el fin del mandato para el bien de los ciudadanos israelíes. Varios grupos de la oposición han exigido la dimisión del premier israelí o suspenderle de funciones hasta que la Fiscalía decida sobre las acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza en dos casos cuya investigación tardó más de 2 años. Aunque el sistema judicial de Israel en el pasado no logró evadir la corrupción crónica entre los políticos de alto rango. Estamos hablando de una corrupción que hace que el sistema israelí, más que de democracia, una vez más vemos que cuando la corrupción llega a estos grados, tenemos que hablar de cleptocracia, es decir, gobierno del robo de los ladrones, de plutocracia, gobierno del dinero, de la masa tratada como tal y no como pueblo por la demagogia y por poderes económicos corruptos. La opinión pública de Israel está dividida.
Unos no creen que sea algo serio, pero otra buena parte de los israelíes pide que la justicia y las leyes sean iguales para todos, incluso para los políticos de alto rango. Todos los políticos reciben soborno, digo yo. Si Netanyahu de verdad recibió sobornos, tiene que ser juzgado y sentenciado como los demás ciudadanos. Pese a que Netanyahu ha asegurado que no dejará el poder, la presión política de la oposición y la presión popular en las calles podrían obligarle a dimitir tarde o temprano. Que vamos a salir con información de San Casimir y Hispan TV Noticias. Miles de israelíes reclaman el procesamiento por corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu. Como todos los sábados por las noches desde hace varias semanas, los manifestantes se concentraron cerca de la casa del fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, en Petah Tikva. Reclaman que se persone como acusación en 2 investigaciones de corrupción contra el primer ministro. Todo se ha precipitado desde que el ex jefe de personal de Netanyahu, Ari Harou, pactó dar información y declarar a cambio de no ir a la cárcel. Este acuerdo con la acusación hará que Harou sea procesado por fraude y abuso de confianza y pagará una multa de poco más de 160.000 euros. El jueves pasado, la policía hizo público por primera vez que el primer ministro está siendo investigado por soborno, fraude y abuso de confianza en 2 casos. Uno de financiación ilegal, al supuestamente haber recibido dinero no declarado de donantes particulares. El segundo caso se refiere a tratos con un periódico para que publicaran noticias a su favor. Cerca de 20.000 israelíes se manifestaron en Tel Aviv el sábado contra la corrupción del gobierno y el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien está bajo investigación criminal por acusaciones de abuso de poder. La manifestación fue de lejos la más grande de las protestas semanales contra la corrupción desatadas por acusaciones de corrupción contra Netanyahu, quien niega haber cometido un delito. El líder de 4 términos es sospechoso de estar involucrado en 2 casos. El primero implica recibir regalos de empresarios adinerados y el segundo implica negociar un trato con el propietario de un periódico para obtener una mejor cobertura a cambio de los límites a un diario rival. La protesta del sábado fue impulsada por un proyecto de ley que se espera sea ratificado por el Parlamento la próxima semana, lo que impediría a la policía publicar sus hallazgos en 2 investigaciones de Netanyahu. Un camarógrafo de Reuters y medios israelíes estiman que la cantidad de manifestantes asciende a unos 20.000. La policía no proporcionó una estimación oficial. Los críticos dicen que el proyecto de ley es un intento descarado de proteger a Netanyahu y mantener al público en la oscuridad sobre su investigación. Los partidarios de la legislación dicen que está destinado a proteger los derechos de los sospechosos. Netanyahu ha dicho que no tiene ningún interés en promover la legislación personal, pero no ha ordenado a sus 2 patrocinadores, íntimos confidentes de su partido Likud, que retiren el proyecto de ley. Netanyahu se describió a sí mismo como víctima de una cacería de brujas política y dijo sobre los casos en su contra: no habrá nada porque no hay nada. De ser acusado, estaría bajo una fuerte presión para renunciar o podría convocar una elección para verificar si todavía tenía un mandato. Bueno, como se ve, la cosa se pone muy, muy difícil para Bibi Netanyahu. Y la última información que nos alcanzan dice: Netanyahu, 2 puntos. No he visto aún el plan de paz de Estados Unidos. Es decir, cualquier iniciativa de paz parece que no tiene mucho éxito ahí. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que aún no ha visto el plan de paz estadounidense y que tampoco le han mostrado un cronograma para la publicación del mismo. Y el titular del Ejecutivo aseveró además que la posibilidad de anexión israelí de ciertas áreas de Judea y Samaria todavía siguen en la voluntad de violar todas las resoluciones de la ONU al respecto, ¿no? Además de la posibilidad de anexión israelí de ciertas áreas de Judea y Samaria, la Cisjordania, no surgió durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Comillas: no podemos mantener una negociación con alguien que no quiere venir a la mesa, cierre de comillas, agregó Netanyahu, refiriéndose a los palestinos. Netanyahu expresó que la situación deseada es que los palestinos quisieran volver al conflicto, pero añadió: ¿es esta la situación? No lo sé.
El primer ministro acusó a los palestinos de tratar de escapar de las negociaciones, o al menos no están exactamente apresurándose hacia la mesa. Durante su encuentro con Trump, que acabamos de ver, Netanyahu se escuchó más optimista sobre el proceso de paz, señalando que, comillas, los árabes nunca han estado más cerca de Israel, Israel nunca ha estado más cerca de los árabes, y también buscamos ampliar esa paz a los palestinos, cierre de comillas. Trump también se vio confiado de las posibilidades de alcanzar la paz, señalando que si podemos hacer la paz entre Israel y los palestinos, sería una gran cosa para el mundo, para este país y para todos. Descubrió la pólvora. El presidente estadounidense insistió, al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, hemos sacado la disputa sobre Jerusalén fuera de la mesa. Por lo tanto, esto nos da una oportunidad real para la paz. Trump también dijo, creo que los palestinos quieren volver a la mesa de negociaciones, si no, no habrá paz. Esa es también una posibilidad. No estoy diciendo que eso vaya también a ocurrir. Trump afirmó que podría regresar a Jerusalén en mayo para la inauguración de la embajada estadounidense en esa ciudad, lo que coincidiría con el 70º aniversario del Estado de Israel, sentado junto a Netanyahu. Le preguntaron al presidente estadounidense si viajaría a Israel para la ceremonia inaugural de la nueva sede diplomática, casi un año después de su primera visita a Jerusalén como presidente, y dijo, podría. Estamos, en realidad, pensando en que vaya. Si puedo, iré, indicó Trump al recibir a Netanyahu. Vamos a construir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén muy rápido y muy barato, presumió Trump. El mandatario estadounidense reveló que le propusieron un proyecto de $1.000 millones para la edificación de la nueva sede diplomática. $1.000 millones. ¿Se imaginan cuánta comunicación, seguridad, no? Para edificar la nueva sede diplomática, pero que decidió que se gastarían solamente $250.000. Le bajó el perfil o no quiere jugársela. La embajada estará ubicada inicialmente en el barrio de Arnona, al sur de Jerusalén, en el complejo que actualmente alberga el Consulado General de Estados Unidos, y al principio su personal estará integrado por el embajador y un muy pequeño equipo. Como se ve, Netanyahu, el enfant terrible de la política del Medio Oriente, no tiene ya viento en popa, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos viento en popa y es para navegar rápidamente hacia la finalización de este programa, porque queda 1 minuto para la hora de entregarlo a Máster, así que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, les informó Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa Decano.